Los atributos físicos y morales del profeta. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. El profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, combinó ambos, la perfección en su físico y en sus modales. El respeto, la devoción y la estimación que los hombres sentían por el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, fueron casos únicos y sin igual. Ningún otro hombre en el mundo ha sido tan querido y admirado. Aquellos que lo conocieron se fascinaban con él. Estarían dispuestos a sacrificar su vida por su causa y hasta para impedir que tan solo le lastimen. Aquí nosotros presentaremos un resumen sobre su belleza y perfección. Abarcar todos los aspectos nos sería imposible. La belleza de su imagen. Describiendo al mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, quien había pasado por su tienda cuando se dirigía hacia Medina en su emigración, Mabad al-Usayyah le contó a su marido. Era luminoso y tenía el semblante alegre. Sus modales eran refinados. Su barriga no sobresalía ni su cabeza estaba desprovista de cabello. Tenía ojos negros y atractivos, delicadamente arqueados por las cejas continuas. Su cabello era ondulado y negro, cercano a ser rizado. Su voz era sumamente imperativa. Su cabeza era grande, bien formada, sobre un cuello delgado. Su expresión era pensativa, contemplativa, serena y sublime. Al extraño le fascinaba desde la distancia, pero ni bien intimaba con él, sentía simpatía y profunda admiración. Su expresión era dulce y distintiva. Su discurso era expresivo y libre del uso de palabras superfluas. No era demasiado alto, ni demasiado bajo. Era singularmente lozano y fresco. Siempre estaba rodeado por sus compañeros. Siempre que él profiriera algo, los oyentes le oirían con la atención extasiada y siempre que él emitiera una orden, ellos rivalizaban entre sí para llevarla a cabo. Era líder y comandante. Sus declaraciones estaban marcadas por la verdad y la sinceridad, libre de todo tipo de falsedades y mentiras. Ali bin Abi Talib, al describirlo, dijo: no era alto ni bajo, de mediana estatura, era como el común en su pueblo. Sus hombros eran anchos, su pecho sobresaliente y su cintura notoria. Su piel era blanca, tenía un brillo que sus compañeros comparaban a la luz de la luna llena o el brillo de la plata. No era gordo ni su rostro redondo, su frente era alta, su nariz perfilada y su cuello largo. Sus ojos eran grandes, negros y de pestañas largas. Sus manos y pies estaban finamente formados. Caminaba rápida y suavemente con pasos largos. Su ropa generalmente consistía de 2 trozos de tela, una que amarraba por la cintura, mientras que la otra cubría sus hombros. Cuando se daba vuelta, lo hacía con todo su cuerpo. El sello de la profecía estaba entre sus hombros. Él, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, es el sello de los profetas, el más generoso y el más valiente de todos. Su discurso era el más fiable, era el más amable y el más merecedor de la confianza. Tuvo esmerado cuidado en devolver a las personas todo lo que le habían confiado. El profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, era el más dócil y el compañero más benefactor. Quien lo veía por primera vez, le temía y respetaba. Quien lo conocía, lo amaba.
Describiéndolo decían: nunca he visto una persona semejante a él. Jabir bin Samurah informó que el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, tenía una cara ovalada y profundos los ojos. Sus talones eran delgados. Abu at-Tufail dijo: era blanco y apuesto, no era gordo ni flaco, ni alto ni bajo. Anas bin Malik dijo: tenía las manos grandes y su piel era de color rosáceo, ni blanco ni oscuro, aunque era de un tono bastante claro. En su cabeza y en su barba habían cerca de 20 canas, además de algunas en su sien. En otra versión, diseminadas algunas canas en su cabeza. Abu Juhayfa dijo: he visto alguna cana bajo su labio inferior. Al-Bara dijo: era de estatura mediana, de espalda ancha, su cabello alcanzaba hasta sus orejas. Lo vi en una ocasión vestido de rojo, y les aseguro que jamás he visto a alguien más elegante. Al principio llevaba el pelo suelto igual que las personas del libro, pero luego lo peinaba al medio. Al-Bara también dijo: tenía la cara más linda y el mejor carácter. Cuando fue preguntado si la cara del mensajero era como una espada, respondió: no, era como la luna. Y en otra versión dijo: su cara era ovalada. Ar-Rabi bint Muawidih dijo: si lo hubieras visto, habrías sentido que el sol brillaba. Jabir bin Samurah dijo: lo vi un día de luna llena, estaba vestido de rojo. Lo contemplé y luego lo comparé con la luna, y para mí era más bello que la luna. Abu Huraira dijo: nunca he visto una cosa más bella que el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Parecía como si la luz del sol estuviese dentro de su rostro. Nunca he visto a alguien más rápido en su andar que al mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Parecía como si la tierra se hubiera acortado para que recorra una menor distancia, porque nosotros nos agotábamos mientras que él lo hacía con total facilidad. Ka'b bin Malik dijo: cuando estaba contento, su rostro brillaba con tanto esplendor que uno llegaba a pensar que iluminaba como la luna. En cierta ocasión transpiró, y los rasgos de su cara brillaron. Entonces recité un poema de Abu Kabir al-Huddali. Si miras los rasgos de su rostro, los verás brillar como el relámpago que anuncia la cercana lluvia. Siempre que Abu Bakr lo veía, decía: es el confiable, elegido por Alá, enaltecido sea, y nos invita a lo mejor. Brilla como la luz de la luna llena, y es lo más alejado de la oscuridad. Omar recitaba los versos que Zuhair había compuesto para describir a Haram bin Sinan. Si fueras otra cosa aparte de un ser humano, serías una luminosa luna llena. Entonces él agregaría: así era el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Cuando se enfadaba, su cara se enrojecía a tal punto que uno pensaba que parecía que estaba manchada con granada, fruta, en ambas mejillas. Jabir bin Samurah dijo: sus piernas eran delicadas y bien constituidas. Su risa no era más que una sonrisa. Al mirarlo, dirían que tiene ojos negros, aunque no eran tan así. Ibn Abbas dijo: sus dos dientes frontales estaban separados,
y nos parecía que cada vez que hablaba, la luz pasaba a través de ambos. Su cuello era tan puro y plateado como un cuello de muñeca. Sus pestañas eran espesas al igual que su barba. Su frente era ancha. Sus cejas estaban como el pedazo de metal atado a una lanza. Su nariz era aguileña, con los orificios nasales estrechos. Sus mejillas eran llanas. Tenía poco pelo en su cuerpo, corriendo hacia abajo una línea desde su garganta hasta su ombligo. No tenía pelo en su abdomen ni en su pecho, excepto algunos en sus brazos y hombros. Su pecho era ancho y tenía los antebrazos largos, con las palmas extendidas de la mano. Sus piernas eran rectas y largas. Sus otros miembros también eran rectos. El arco de sus pies apenas tocaba la tierra. Cuando se alejaba, desaparecía pronto. Caminaba a gusto, cuando no tenía prisa. Anas dijo: «Nunca he tocado seda más suave que la palma del profeta. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Tampoco sentí perfume o aroma mejor que el suyo». En otra versión dice: «Nunca sentí el olor del ámbar ni del almizcle más perfumado y hermoso que el del mensajero de Alá. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él». Abu Juhayfa dijo: «Tomé su mano y la puse en mi cabeza, y la sentí más fría que el hielo, y más perfumada que el almizcle». Jabir bin Samuraj, recordando cuando era niño, dijo: «Cuando limpió mi mejilla, sentí que su mano estaba fría y perfumada, como si la hubiera sacado de una tienda de perfumes». Anas dijo: «Su transpiración era como perlas». Sulaim dijo: «Su transpiración tenía mejor aroma que el perfume de más refinada fragancia». Jabir dijo: «Quienquiera que haya caminado por donde pasó el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, sentiría su perfume y estaría convencido que el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, había pasado por ese lugar». El sello de la profecía era similar, en tamaño, al huevo de una paloma. Estaba entre sus hombros en el lado izquierdo, como un lunar. La perfección de su alma y su nobleza. El profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, se destacaba por su elocuencia extraordinaria y su fluido árabe. Se distinguía por su rango y posición. Era preciso, veraz y sincero con sus palabras. Estaba muy bien versado en el idioma árabe y bastante familiarizado con los dialectos y acentos de cada tribu. Habló con sus huéspedes utilizando sus propios acentos y dialectos. Dominaba con elocuencia el dialecto de los beduinos y el de la gente de la ciudad. Tenía la fuerza y la elocuencia del idioma del beduino, así como la claridad y el discurso espléndido y decoroso del habitante de la ciudad. Pero por encima de todo estaba la ayuda de Alá, enaltecido sea, a través de las aleyas reveladas del Corán. Perdonaba a pesar de su imponente posición. La vitalidad, la paciencia, la perseverancia y la resistencia ante lo que detestaba, todos estos eran talentos, atributos y cualidades que Alá le había otorgado. Incluso los hombres sabios tienen sus fallas, pero el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, al contrario de todos, a pesar de ser el más herido e injuriado, era a la vez el más clemente y paciente. Cuando más insolencia le demostraban, era más tolerante. Aisha dijo:
el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, siempre tenía la oportunidad de escoger entre dos asuntos. Optaba por el más sencillo y el más conveniente. Pero si estaba seguro que era un pecado, sería el que más se alejara del mismo. Nunca se ha vengado por una causa personal, pero cuando la santidad de Alá se violaba, lo hacía. Eso lo hacía por Alá, enaltecido sea, y no por él. Era el último en enfadarse y el primero en quedar satisfecho. Su hospitalidad y generosidad eran sin igual. Sus regalos y caridades demostraban que era una persona que no le temía a la pobreza. Ibn Abbas dijo: el profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, era el más generoso, y solía ser más generoso aún en Ramadán, cuando el ángel Gabriel, que Alá esté complacido con él, lo visitaba. Gabriel, que Alá esté complacido con él, lo visitaba todas las noches de Ramadán y repasaba el Corán con él. Ciertamente el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, era más generoso en repartir caridades y bondades que el mismo viento. Yabir dijo: cuando al profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, le solicitaban algo, nunca se negaba a darlo. Su valor y su coraje eran indiscutidos. Era el más valiente. Presenció tiempos adversos y difíciles y los enfrentó con firmeza. Más de una vez, los guerreros más valerosos huyeron dejándolo solo, pero él se quedaba calmado y sin darle la espalda al enemigo. Todos los hombres valientes deben haber experimentado la huida alguna vez o han sido repelidos del campo de batalla en alguna oportunidad, excepto al profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Alí dijo: siempre que la lucha se tornaba feroz y los ojos de los combatientes enardecían, nosotros acudíamos al profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, para estar a su lado y así sentirnos más seguros. El enemigo no lo intimidaba. Anas dijo: una noche, los ciudadanos de Medina se alarmaron. Salieron de sus casas apresuradamente hacia el lugar de donde provenía un ruido, pero el profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, se había adelantado a ellos. Montaba el caballo de Abu Talhaj, desencillado, y llevaba una espada colgada al cuello, y dijo: no hay nada de qué preocuparse. Era el más modesto y el primero en recatar la mirada. Abu Said al-Judri dijo: era más pudoroso que una virgen en su aposento. Cuando le disgustaba una cosa, lo notábamos por su rostro. No miraba a nadie fijamente a los ojos. Siempre miraba hacia abajo. Miraba hacia el piso más de lo que miraba hacia el cielo. La mayoría de sus miradas eran contemplativas. Era obedecido de agrado por todos. Nunca hablaría de una persona de quien se había oído hablar mal. Eso no le gustaba. En cambio diría: ¿por qué ciertas personas hacen tales cosas? El profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, era el más justo, el más decente, el más sincero en su discurso y el más honesto. Los que trataban con él, hasta sus enemigos, reconocían sus nobles cualidades. Incluso antes de la profecía se le apodó Al-Amin, el digno de confianza. Siempre le consultaban en sus asuntos. En una narración registrada por At-Tirmidhi, encontramos que Ali narró que Abu Jahl le dijo al mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él:
Nosotros no te acusamos de ser un mentiroso, pero no creemos en lo que has traído. En su libro, Alá, enaltecido sea, dijo sobre ellos: No es a ti a quien niegan, sino que los injustos niegan las aleyas de Alá. Corán 6:33. Aun cuando Heraclio le preguntó a Abú Sufián: ¿acaso lo han encontrado mintiendo antes de que se declare profeta? Abú Sufián contestó: no. Era modesto y era lo más alejado de la arrogancia y el orgullo. Prohibió a su gente que se pusieran de pie en su presencia como otras personas lo hacían ante sus reyes. Visitar a los pobres, los necesitados y ayudarles era uno de sus hábitos. Si un esclavo lo invitaba, él aceptaba su invitación. Siempre se sentaba entre sus amigos como si fuera una persona común. Aisha dijo que él preparaba sus zapatos, remendaba su ropa y colaboraba con los quehaceres domésticos. Ordeñar la oveja y atender sus necesidades eran algunos de sus trabajos diarios. El profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, era el más cumplidor con los convenios. Y una de sus prioridades era establecer buenas y sólidas relaciones con sus parientes y familiares. Era el más compasivo, gentil y amable de las personas. Su manera de vivir era sencilla y simple. La grosería y la indecencia fueron dos cualidades completamente ajenas a su persona. Era decente y no pronunciaba ofensa, ni maldecía, ni intercambiaba insultos. Devolvía las ofensas y agravios, perdonando y pasando por alto. No se sentía superior a los demás, aun respecto a sus sirvientes, en lo que hace a la comida y vestimenta. Aquel que lo servía también era servido por él. La expresión uf jamás salió de su boca hacia ninguno de sus sirvientes. Tampoco sus sirvientes fueron reprendidos por hacer o dejar de hacer algo. El amor a los pobres y desamparados, atenderlos o participar de sus funerales eran costumbres propias del profeta. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Nunca desdeñaba o rechazaba a alguien debido a su pobreza. Cierta vez viajaba con sus compañeros y había llegado la hora de preparar la comida, que consistía en carne de oveja. Un hombre dijo: yo la sacrificaré. El segundo dijo: yo me encargo de sacarle el cuero. Un tercero dijo: yo la cocino. El mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: yo busco la leña. Entonces le dijeron: no es necesario, nosotros podemos con todo. Y el profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, les dijo: sé que lo pueden hacer por mí, pero no quiero tener privilegios sobre vosotros. A Alá le disgusta ver a alguien con más privilegio que otros. Luego fue a recolectar la leña. También contamos con la descripción que hizo Hind bint Abi Jalaj, el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, parecía estar serio, pensativo. Descansaba poco. Hablaba cuando era necesario. Permanecía en silencio por mucho tiempo, y cuando hablaba, terminaba sus palabras en su mandíbula, pero no con la esquina de su boca. Su discurso era completo. Hablaba con determinación. No se excedía cuando disertaba ni decía cosas insignificantes. Era amigable. De ninguna manera indecoroso. Glorificaba y reconocía las bondades de Alá, enaltecido sea. Si no le gustaba una comida, no la criticaba.
Siempre controlaba su temperamento. No se enojaba ni se vengaba por algún asunto personal. Solo se enojaba por la causa de Alá, enaltecido sea, y de su religión. Cuando señalaba algo, lo hacía con toda su mano, y la movía cuando quería demostrar que estaba sorprendido. Si se enojaba, se movía hacia otro lado con todo su cuerpo y su cara. Cuando estaba complacido, miraba hacia abajo. Su risa no era más que una sonrisa. En ese momento era cuando sus dientes eran vistos. No hablaba a no ser que sea algo relevante. Consolidó la hermandad entre sus compañeros. Hizo que sean grandes amigos, que no se separaran ni se enemistaran. Aquellos que honraban a su gente eran considerados y respetados por él, y eran designados líderes de su gente. Visitaba a sus amigos y les preguntaba sobre sus asuntos. Confirmaba lo correcto y denunciaba lo incorrecto y trataba de impedirlo. Era moderado en todos sus asuntos. No aceptaba privilegios. No procedía con descuido. La rectitud era su objetivo, y no estaba falto de ella ni era indiferente a ella. Aquellos que se sentaban cerca de él eran los mejores de entre su gente. Para él, los más destacados eran los que mejor predisposición tenían y los que socorrían a los necesitados. El recuerdo de Alá, enaltecido sea, siempre estaba presente en él en todas las circunstancias, cuando se sentaba o se paraba. No tenía un cierto lugar designado para sentarse. Se sentaba al final del grupo y le ordenó a la gente hacer lo mismo. Atendía a los que participaban de las reuniones con tanta deferencia que llegaban a pensar que ellos eran los únicos honrados. Cualquiera podía interrumpirlo para consultarle sobre algún asunto. Era el primero en hablar y el último. El profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, lo escuchaba atentamente y pacientemente hasta que terminase de plantearle su tema. Nunca le negó un consejo a nadie. Su magnanimidad y su tolerancia alcanzaba a toda su gente, pareciendo el padre de todos ellos. Para él eran todos iguales. Nadie superaba a otro excepto por su temor a Alá, enaltecido sea, siendo para él el favorecido el que más le temía a Alá, enaltecido sea. Sus asambleas eran reuniones de tolerancia, recato, paciencia y honestidad. No se levantaban las voces. Los asuntos sagrados jamás se dejaban de respetar. El temor de Alá y su adoración eran sus medios para la simpatía y la compasión. Estimaba a los ancianos y mostraba compasión por los menores. Ayudaba al necesitado y hospedaba a los extraños. El mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, siempre era alegre, dócil, agradable e indulgente. Nunca fue rudo o áspero ni escandaloso o indecente. No hacía reproches. Pasó por alto lo que le desagradaba. De 3 cualidades se deshizo: la hipocresía, los excesos e intrometerse en lo que no le concernía. Las personas no se preocuparon de 3 cosas porque ninguna de esas cualidades formaban parte de sus hábitos. Nunca desacreditó, o reprochó ni buscó los defectos de los otros. Solo habló buscando la complacencia divina. Cuando hablaba, sus oyentes escuchaban atentamente bajando sus cabezas. Solo hablaban cuando él permanecía callado. No tenían disputas o argumentos sobre quién tenía que hablar.
Quien hablaba en su presencia era escuchado por todos hasta que terminara lo que deseaba decir. El mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, se reía de lo que ellos se reían y admiraba lo que ellos admiraban. Era paciente con la rudeza de un extraño cuando le hablaba. Solía decir: cuando vean a una persona que busca alcanzar un objetivo seriamente, ayúdenlo para que lo lleve a cabo. Y nunca le pidan algo a cambio, excepto al dador de las recompensas. Jarijah bin Zaid dijo: el profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, era el más honorable cuando se sentaba entre la gente. Sus extremidades apenas podían verse. A menudo estaba callado y raramente hablaba cuando no era necesario. Se apartaba de aquellos que hablaban con rudeza y sin cortesía. Su risa no era más que una sonrisa. Su discurso era apropiado, limitándose a decir lo justo sin excederse y sin dejar el concepto incompleto. En conclusión, el profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, poseía los atributos humanos más perfectos. Esto no nos debe sorprender debido a que fue educado e instruido por Alá. El profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, fue elogiado por Alá, enaltecido sea. Y tienes, oh Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, un carácter magnánimo. Corán 68:4. Estos eran los atributos y cualidades que el profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, tenía y que hicieron que los corazones de las personas cercanas a él se aproximen más a él y lo amen. Estos rasgos lo hicieron tan popular que la enemistad de su gente disminuyó a tal punto que comenzaron a abrazar el Islam en grandes masas. Estas descripciones son tan solo una rápida revisión y unas breves palabras de los aspectos de la vida y modales de Muhammad. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Intentamos abarcar el cuadro completo del profeta. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, aunque debemos considerar que ningún ser humano puede declarar, conocer y dominar por completo todos los grandes atributos del más importante ser humano de este universo. Oh Alá, exalta a Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y a su familia, como has exaltado a Abraham y a la familia de Abraham. Tú eres digno de toda alabanza y glorificación. Oh Alá, bendice a Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, y a la familia de Muhammad, como has bendecido a Abraham y a la familia de Abraham. Tú eres digno de toda alabanza y glorificación. Terminado de traducir en Buenos Aires, Argentina, el 31 de agosto del 2000. Ruego a Alá que acepte mi trabajo y me otorgue el bienestar en esta vida y en la otra. Yusef Hussain Hayar.